este es el proyecto pues, que se acaba de señalar su nombre. Es un proyecto de ley para facilitar o autorizar el cultivo de cáñamo en Colombia. Cáñamo. Cáñamo es una especie vegetal originaria del Himalaya, de utilización milenaria, y se ha cultivado sin ningún problema en los últimos años en buena parte de Asia e inclusive en Europa. Sin embargo, este es un proyecto de ley que apunta como a poder cultivarlo, comercializarlo y procesarlo. Ahora explicaré por qué esa especie de curiosidad, porque no deja de ser una curiosidad, o por lo menos a mí me pareció curioso. Este es un proyecto de autoría del senador Horacio José Serpa. Fue aprobado en la Comisión Quinta por unanimidad. La ponencia pues tiene ese respaldo y tiene una proposición aditiva del senador Alejandro Corrales, que le agrega un parágrafo al artículo segundo, un parágrafo que cuenta con mi respaldo, pues sí, los ponentes. O sea, no hay ningún problema. Es además un proyecto de ley que ha sido avalado desde el principio por el Ministerio de Agricultura. Ahora voy a explicar también esa especie de particularidad. Bueno, ¿para qué sirve el cáñamo? Hay una manera de tener una referencia cercana. Es que antes del nylon fue lo que se usó fundamentalmente para pescar y se sigue usando mucho en talabartería. Es un hilo supremamente fino y resistente, pero además tiene otros usos industriales. Se puede fabricar, por ejemplo, papel, textiles, funciona como alimento, también sirve para asuntos de cuidado personal, es bueno en captura de CO2 para gases de efecto invernadero y consume poca agua. Es un cultivo bien rústico con muchos usos, con muchas posibilidades. La FAO ha señalado hace unos años, en el 2016, que era un negocio que movía unos 700 millones de dólares al año, pero ese negocio estaba creciendo entre el 10 y el 20% anual por esas características particulares y porque, como ahora voy a explicar, le han ido desapareciendo unos tropiezos que lo limitaron en los últimos años. Les decía que entonces en este proyecto de ley lo que hace es, digamos, acordar la intervención del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industria para facilitar o abrirle camino a que su cultivo pueda hacerse en Colombia. ¿Por qué esta curiosidad? Porque en general en Colombia se pueden cultivar las cosas sin ningún problema. Este cultivo, en el caso de Colombia, y ahora que estamos celebrando los 50 años de la declaratoria de Estados Unidos de la guerra a las drogas que han llamado, pues este es un cultivo que paga su precio porque cuando es un cultivo que es diferente al cannabis, fenotípicamente hablando, son cosas diferentes, fenotípicamente, o sea, en su apariencia es parecido al cannabis, a la mata de la marihuana. Entonces ha sido víctima de ese parecido y por eso es que apenas ahora puede aparecer una ley como la que estamos mencionando que se apoya en cierto sentido o se correlaciona en cierto sentido con la aprobación que se hizo hace unos años del cannabis, pues para producción de medicamentos. Entonces se abre, digamos, esa puerta, entonces por esa puerta está entrando entonces el cultivo del cáñamo. No deja de ser, repito, una curiosidad, pero bueno, el hecho cierto es que estamos ante un producto que tiene muy buenas posibilidades, inclusive se ha pensado en utilizarlo en las zonas, digamos, que tienen tratamientos particulares a partir del proceso de paz por las características que ya he explicado. Entonces, en este sentido, pues yo invito a la plenaria que aprobemos este proyecto que, pues, no voy a decir que va a cambiar la historia del agro en Colombia, pero pues una oportunidad más, una posibilidad más. Ya existe una organización en Colombia de personas interesadas en abordar este cultivo, porque además, insisto, se le ven posibilidades textiles bien conocidas y otras que he mencionado por la calidad de su fibra. Entonces mi invitación es a que lo aprobemos, repito. Hay una ponencia y hay una proposición aditiva que tiene nuestro aval que agrega un parágrafo en el artículo segundo. Muchas gracias, señor presidente.
hubo fuertes protestas democráticas de arroceros en varios departamentos del país. Empresarios, campesinos, obreros agrícolas reclamando. ¿Y por qué están reclamando? Porque están perdiendo plata importante que puede terminar hasta quebrándolos. ¿Y por qué pierden plata? Pierden plata porque se combinan varios factores, ¿no? El primero es que quienes están comprando, que son los molineros, que son unos pocos, pues ellos fijan los precios fundamentalmente como quieran, el gobierno en esto no interviene. Pero además porque los costos de producción se han elevado considerablemente. De una parte porque los insumos son casi todos importados y con el alza del precio del dólar eso está carísimo. Pero además aquí hay un problema que es poco conocido, es que en general los cultivadores de arroz no tienen acceso al crédito bancario formal. Ellos normalmente se tienen que financiar con créditos del agrocomercio o con créditos de los propios compradores o con créditos de tarjetas de crédito o de simple usura, que les resultan muy costosos porque este sistema del crédito les funciona muy mal a los arroceros colombianos. Pero además aquí se combina otro factor, hay un exceso de oferta, hay mucho arroz en el mercado. Desde el año pasado empezó a haber mucho arroz, en parte porque la pobreza, el hambre de los colombianos ha reducido la capacidad de consumo de arroz. Parece mentira, pero es verdad. Y al mismo tiempo, el año pasado entraron importaciones muy grandes de arroz por culpa del TLC con los Estados Unidos. Y todo esto se cierra con broche de oro porque la acción del gobierno es mediocre, no es la que debería ser a pesar de los reclamos de las organizaciones de arroceros. Bueno, entonces esta es la situación, esto puede terminar en una quiebra gravísimo. Perderíamos una parte grande de la seguridad alimentaria nacional si el arroz dejara de producirse en Colombia y se mantienen las presiones de los TLCs. Aquí hay que recordar, el arroz colombiano está sentenciado a muerte a lo largo de unos pocos años porque el TLC que se negoció con Estados Unidos se negoció muy mal. El presidente de Fediarroz del año 2006, cuando el doctor Uribe cerró el negocio del TLC en Washington, fue preciso señalar, esto fue un pésimo negocio el que se hizo, esto quedó muy mal negociado, al arroz le va a ir supremamente mal, lo dijo y advirtió, no es fácil reemplazar el arroz de donde se cultiva con otros productos, porque es que las tierras, los suelos, el clima, etcétera, tienden a especializar los territorios. Entonces mi llamado al gobierno nacional es a que actúe en serio, respalde en serio este problema y dé las soluciones que están pidiendo los cultivadores y al mismo tiempo hay que renegociar esos tratados de libre comercio porque se va a terminar perdiendo el arroz y otros productos, perdiendo la seguridad alimentaria y quedando sometidos a los chantajes que nos quieran imponer las grandes potencias agropecuarias del mundo.